¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buen mediodía. Bienvenidos a este su programa Verdad y Vida, que ya comienza con el tema Bendición a la manera de Dios. Bienvenida, Denise. Buenos días para todos. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Bueno, aquí estamos nuevamente con calor, pero muy contentos y agradecidos a Dios porque estamos otra vez junto a ustedes en este mediodía de enero. Así que aquellos que están de vacaciones, bueno, sigan disfrutando, pero como nosotros siempre decimos, le pedimos a Dios que nos guarde porque entendemos y sabemos que las cosas se hacen, tienen dificultades en algunos momentos. No, y ha sido tremendo cómo arrancó este año 2023 con siniestros fatales. En 13 días de este primer mes del año ya había 19 víctimas y en el día de ayer se sumaron 3 más, ahí en Ruta 1 en Colonia, y realmente es sorprendente la cantidad de gente que está falleciendo víctima de los accidentes. Y uno se dice, ¿por qué? ¿Por qué tanta muerte? Sí, ¿no? además, a propósito de eso, si uno no está preparado para esas cosas, menos el uruguayo, porque bueno, hay países que se preparan para ciertos momentos o situaciones y que está bien, deberíamos también ser precavidos para ciertos momentos y situaciones, más en el día de hoy. Como bien decías, tu vida cambia de un momento para el otro, frente a una dificultad, sea cual sea, realmente la vida cambia de un momento para el otro. Entonces, de alguna u otra manera, Freddy, creo que también a través de los programas de Verdad y Vida les estamos acercando también la manera de prepararnos para esos momentos difíciles o más difíciles que podamos pasar. Porque lo cierto es que nadie está libre, decimos, de que te pasen tragedias, que te pasen estas cosas que están sucediendo, donde aún están muriendo niños y adolescentes, como fue el siniestro del ómnibus de Copsa, donde una niña de 15 años falleció lamentablemente, o como sucedió en Argentina recientemente, en esto de los retos de TikTok, donde una niña de 12 años murió asfixiada, enfrentando un reto de esos que se promueven. Eso es un tema para un capítulo aparte. El asunto de hoy, bendición a la manera de Dios, tiene que ver con justamente la gente cree cualquier cosa y está en su derecho por el libre albedrío que el propio Dios nos entregó a todos y cada uno de nosotros de decidir creer o no creer y en qué creer, en quién creer. Hay gente que dice, bueno, hay que creer en algo. No, no hay que creer en algo, hay que creer en alguien y ese alguien es la persona de Jesucristo, que es el único camino al cielo, es el único camino a la vida eterna. Hay miles de religiones, miles de creencias filosóficas, pero hay solo dos caminos a la eternidad, el bien y el mal, Dios y Satanás, el cielo y el infierno. No existe una tercera opción y tampoco existe reencarnación, existe resurrección. Y para eso es este programa, para acercarles la verdad, no la nuestra, no la de una organización, sino la verdad de Dios que está en su palabra, y esta está accesible a cualquier persona porque la podés descargar por internet, la podés descargar como aplicación en el celular, de cualquiera sea el sistema, Android o iOS, tú la podés descargar gratuitamente, así que no hay excusas para tener la Biblia, la palabra de Dios, y luego que uno la descarga, entonces puede a través de la misma saber cuál es la verdad y dónde está la misma. Esta es la palabra de Dios. Y nos vamos a fundamentar, ya que hablamos de palabra de Dios, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, donde está la historia de Eliseo y Naamán, que era el general del ejército de Siria, quien le había entregado a través de su persona al rey de Siria numerosas victorias, porque era un hombre muy valiente, valeroso, exitoso, pero tenía una dificultad, un pero. Y no importa el nivel
el estatus social, económico, académico que alguien pueda ostentar. Siempre hay un pero. Puede tener mucho dinero, puede tener un cargo político de influencia, siempre va a haber un pero, un problema. Puede ser familiar, puede ser personal, puede ser físico, puede ser de la índole que fuere. Cada persona tenemos problemas y ahí está el tema de cómo lo resolvemos. Este general del ejército era, reitero, una persona exitosa. Se había llevado cautivo cuando invadió Jerusalén a una chica israelita que la tenía como sirvienta de su esposa, y fue esta niña o esta muchachita que le sugirió a su patrona que le dijera a su esposo, que padecía de lepra, que fuera donde Israel a consultar al profeta Eliseo para que éste lo sanara. ¿Cierto? Y cuando va, el rey le da cartas, el rey de Siria, para presentar al rey de Israel. El rey de Israel, al recibir esas cartas, se angustia muchísimo y dice: está buscando ocasión contra mí, está buscando la forma de acusarme para generarme más problemas. Pero no era así. Por sugerencia de esta niña israelita, este hombre estaba acudiendo con regalos, con bienes materiales como forma de recompensa al profeta de Dios Eliseo, quien había sucedido en el cargo ministerial, digamos, al profeta Elías. Había sido Eliseo el que pidió una doble porción del Espíritu de Dios sobre su vida y ministerio y le fue concedido. Entonces, este hombre padecía de lepra y era terrible en aquel entonces padecer esta enfermedad, y mucho más una persona encumbrada de influencia política, de influencia militar y social. Padecer esta enfermedad era una maldición, te tenías que aislar, peor que el virus chino, tenías que estar aislado del resto de la comunidad. Son enfermedades infectocontagiosas y bueno, por cierto, no tenía cura. Y fue este hombre con la esperanza de que el profeta de Dios lo sanara de su lepra. Aquí que el profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel estaba preocupado y angustiado porque venía el general del ejército de Siria a pedirle que lo sanara, y dice: yo no soy Dios que dé vida o que sane a alguien, está buscando ocasión contra mí. Entonces el profeta le dijo: mándamelo para que él sepa que hay un profeta de Dios en Israel. Cosa que hizo, fue a la casa de Eliseo y Eliseo ni siquiera lo recibió. Este hombre se hizo la idea: bueno, soy una persona importante, el profeta va a salir a recibirme con alfombra roja. Pero aquí también hay que mencionar, primeramente, que es usado una niña, donde aquí decimos, bueno, cómo los niños también se dan cuenta, ¿no?, de las cuestiones y cómo a veces los niños tienen la verdad de ciertas cosas. Esta niña se da cuenta que es solamente a través de un profeta de Dios que puede ser sanado el rey, solamente, era la única solución. Pero también de destacar que este rey, además de la soberbia, la posición política, económica, social que tenía, obviamente reconoce que la única solución era a través de un profeta de Dios, de un siervo de Dios, y accede a esa solución. Y venidos a nuestros tiempos, estas cosas no están pasando. Los que tienen poderes, su gran mayoría, no acceden a tener la solución de parte de Dios, sino que dicen: no, a mí no me vengan con eso, que me va a venir a mí a solucionar Dios, yo tengo la solución, yo soy poderoso, tengo dinero, y bueno, creo que estas cuestiones son bien importantes de destacar. Bueno, pero el mayor problema acá no era la lepra, sino la soberbia del general del ejército de Siria. Y hoy día pasa lo mismo, por eso es que la gente no busca a Dios. Por lo general los hombres son los que menos buscan, porque dicen: bueno, eso de la fe es para las mujeres, para la gente débil, para la gente pobre, para la gente humilde,
pero no es para mí, que tengo un título, un doctorado, tengo un cargo importante, y de hecho, como siempre decimos y volvemos a llover sobre lo mojado, en nuestro país, que es el más laicista de América Latina, evidentemente que estas cosas no pasan por la cabeza de un jerarca, ni de gobierno, ni del ejército, de ir a buscar a Dios, la ayuda, el favor de Dios, cuando, como hemos dicho en varias oportunidades, el humanismo ateo está promoviendo de alguna forma la secularización de la sociedad desde hace más de un siglo, y además de eso promoviendo la apostasía, porque el humanismo ateo dice que la apostasía es un derecho y debe ser defendido por el Estado. A ese extremo llega. Entonces, en este caso, el rey de Siria le envió una carta al rey de Israel para que por favor lo recibieran, lo atendieran, y si era posible el profeta de Dios lo sanara de su lepra. Cosa que sucedió, pero no fue el profeta que lo sanó, fue la obediencia que operó el milagro. Y ahí hay tema importante, porque hoy día sigue pasando lo mismo. La gente está llena de problemas, la solución está en Cristo, nosotros le ofrecemos la solución que viene a través de la fe en el poder de Dios, en la palabra de Dios, y la gente la rechaza porque dice, no, no me vengan con eso, no, porque ahí van los pobres, ahí va la gente ignorante, ahí va la gente débil, y yo soy una persona de estatus, soy un profesional, tengo un título, tengo un cargo, tengo plata, gano bien, y aunque se esté muriendo, la soberbia es tal que prefieren morirse antes que buscar la solución en Dios y en su palabra. Ahí está la ignorancia también de las personas, porque no solo van los pobres, no solo van las personas que no tuvieron oportunidades de estudio. Es desde el punto de vista de que uno percibe, conoce y sabe las cosas. Lo que sucede es que venimos hablando y diciendo que hay como una amnesia social de que se toma de que alguien dijo que es popular o que tiene el poder o la impronta sobre la sociedad, y eso se toma como una palabra santa, ¿no? Cuando en realidad, gracias a Dios, tenemos un país en donde cada uno puede reflexionar, puede investigar, puede formar su propia opinión. Y en general los uruguayos no lo están tomando en cuenta. Y eso es un grave error. Creo que cada uno tiene que usar la inteligencia que tenemos, porque todos la tenemos, sea pobre, sea rico, tenemos la inteligencia. Sí se dan diferentes oportunidades a lo largo de la vida, pero también cuando uno es adulto puede hacerse la manera de tener oportunidades, porque hemos visto gente muy pobre que ha logrado estudiar, capacitarse y salir adelante, y eso es un mérito personal. O sea que la pobreza no tiene por qué ser una condición radical y definitiva que te va a predestinar de que siempre vas a tener que estar de esa manera. No, va en la actitud, en la motivación personal y en lo que uno también quiere hacer. Y cuando hay una solución, la gente la llena de un montón de ignorancia, porque es así, discúlpeme, pero en realidad no toma en cuenta su propia opinión, o también se acerca a una iglesia para decir que no es que determine una iglesia todo lo que es el evangelio, y menos en el Uruguay, les puedo decir. Yo siempre a mis hijas le dije, miren, la iglesia de aquí en el Uruguay no es lo único que es del evangelio, y damos gracias a Dios por eso. Dios no tiene límites. Dios está haciendo cosas poderosas, maravillosas y grandes en el Uruguay, aunque no son promocionadas y muchas veces despreciadas por la mayoría de los uruguayos, pero a ver, la iglesia no dependemos de lo que diga el otro. Dios no depende de lo que el gobierno uruguayo establezca acerca de la iglesia. Dios es Dios, está por encima de todos los gobiernos y los reyes de la tierra. Y lo que está pasando en el mundo con la iglesia del Señor es maravilloso, es precioso, es poderoso. Una de las cosas que también, por ejemplo, la música. Dios ha levantado músicos excepcionales, con un nivel y una excelencia impresionante que no le envidia nada de lo secular. Así que bueno, usted no mire solamente esto, sino que tenemos que entender toda
toda la realidad para luego sí poder sacar una conclusión. Lo que pasa es que estamos como con la visión del pollo, ¿no? Miramos solamente lo que tenemos ahí, acá, cuando en realidad nosotros ya sabemos que Dios nos manda a tener una visión de águila. El águila sube por encima de la tormenta, ¿sí? Sube por encima de la tormenta y ve las cosas de otra manera. Así también nosotros tenemos que tener ese tipo de visión. Cierto, así es. Entonces, el problema, reitero, más allá de la lepra del general Naamán, el problema era la soberbia. Y hoy día sigue siendo la soberbia. La soberbia fue el primer pecado que se gestó en el cielo, señores y señoras. El propio Satanás, cuando entonces era un ángel de luz, un querubín, Lucifer, estrella de la mañana, Dios lo echó del cielo y la tercera parte de los ángeles de Dios lo siguió a él. Porque, ¿qué pasa? Él se enorgulleció en su corazón por su belleza y dijo, voy a poner mi trono al lado de Dios y voy a ser semejante al Altísimo. Entonces, evidentemente, como ser creado, que es y que fue, Dios no permite y no, lo único que Dios no comparte con nadie es su gloria. Es su soberanía, es su decisión y la respetamos porque es Dios. Dios es soberano y no comparte su gloria con ningún ser creado. Todo lo que hay fue creado por Él. Y bueno, ninguna criatura se puede igualar a Él. Eso, partimos de esa base que todo ser creado está en un nivel de inferioridad ante Dios. Dios en su misericordia nos permite ser sus hijos a través de la persona de Jesús. De eso se trata el principal mensaje del Evangelio. Salvación y liberación y sanidad a través del Hijo de Dios, del único Hijo de Dios, Jesucristo. Es a través de Él que podemos llegar a Dios Padre y recibir el perdón de nuestros pecados y ser hechos hijos de Dios conforme a San Juan 1:12. Pero la soberbia es el principal obstáculo entre la humanidad y Dios. Justamente Satanás, que es echado del cielo a la tierra, él cuando el hombre es creado, el único ser creado a imagen y semejanza de Dios fue el hombre, la raza humana, Adán y Eva. Entonces, Satanás, como no puede atacar directamente a Dios porque Dios es invulnerable, no puede ser atacado por nada ni por nadie, entonces la forma de atacar a Dios es atacando a la máxima expresión en la creación de Dios, que es el ser humano, que es el único, reitero, ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que le causa profundo dolor en el corazón de Dios cuando la humanidad, que fue creada con libertad, con la opción de obedecer o no, de hacer su vida a su manera, que es lo que ha hecho durante siglos y milenios, entonces nosotros tenemos las opciones y tomamos nuestra decisión sin que nadie nos obligue a hacerlo. ¿Decidimos creer en Dios o decidimos rechazarlo? Es nuestra decisión. Pero cuando vienen los problemas y uno dice, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios se olvidó de mí? ¿Por qué Dios, si es amor, no me da una mano? O quizás están ocupados en otras cosas más importantes. Y es ahí que nosotros tenemos que saber y tener claro de que Dios nos ama, pero respeta la libertad y el libre albedrío que nos otorgó cuando nos creó para tomar nuestras propias decisiones. Y somos nosotros los que decidimos humillarnos en la presencia de Dios y aceptar su plan divino, porque la Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. También dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Precisamente lo que Satanás desde el primer hombre y mujer intentó hacer con mucho éxito fue extenderle la idea de que serán como Dios. Y desde entonces hasta el presente, lo venimos diciendo hace rato, los humanistas ateos quieren ser como Dios y se autoperciben como Dios, y de ahí la soberbia, que nunca jamás se humillarían ante la presencia
de Dios. Una vez un jerarca militar me dijo, ¿por qué tengo que pensar o creer de que hay un ser superior a mí? Bueno, ese hombre lamentablemente y su esposa después, poco tiempo después, murieron de cáncer. Es terrible, ¿no? Un astronauta ruso se dice cuando fue al espacio, dijo, ¿dónde estás, Dios, que no te veo? Y nunca regresó a la Tierra, porque no podemos desafiar a Dios desde nuestra posición de vulnerabilidad como humanos que somos, por más tecnología que tengamos, ciencia, plata, poder político. No podemos atrevernos a desafiar a Dios, porque lo que haremos será patear un clavo con el pie descalzo y de punta. Eso no quiere decir que los cristianos no puedan morir de cáncer, no, por supuesto que no. Pero realmente nosotros vemos testimonios día a día de cómo se puede pasar una enfermedad tan difícil, tan compleja y tan cruel, en diferencia al que no deposita su confianza y su fe en Jesucristo. Realmente hay una gran diferencia. Estamos orando por mucha gente que también nos pide oración y damos gracias por eso, porque está confiando no en nosotros, sino en lo que Dios ha depositado a través de nosotros, que eso también es lo que siempre queremos transmitir. No somos nosotros, sino que nosotros somos canales, somos instrumentos en las manos de Dios, y por eso somos responsables también de venir aquí y estar transmitiendo, hablando la palabra de Dios, y por eso también hemos entendido durante mucho tiempo que nos hemos capacitado para poder hacerlo en todas las áreas, porque el servicio a Dios no solo es capacitarse desde el punto de vista espiritual, sino que tenemos que capacitarnos en todas las áreas. Y vemos cómo hay hermanos de la fe que también están padeciendo, les ha tocado pasar esta enfermedad tan cruel, pero es tan diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen el ánimo, tienen la confianza, tienen la fortaleza. Hay pastores que están pasando por esto, siguen predicando la congregación, y ahí vemos el poder divino. Tendrían que estar quizás postrados en una cama. Hemos visto personas que han rechazado a Dios, que han conocido a Dios, luego se han enojado, han escuchado voces engañosas, mentirosas, han dado cabida a esas voces, se han apartado, se han enojado del Señor sobre todas las cosas, y pasan terriblemente y la crueldad de esta enfermedad, y vemos como siervos de Dios, hijos de Dios, siguen con esa esperanza, siguen con esa fortaleza que en realidad sabemos que solamente puede venir dada de parte de Dios. Así es. Entonces, volviendo al texto bíblico, Naamán, cuando el profeta Eliseo se entera de que viene a su casa, le manda a Giesi, su servidor, para decirle que se zambullera 7 veces en el río Jordán y sería limpio de su lepra. El general dio media vuelta y se fue muy enojado, le tocó el punto débil, y fue una expresión como decir el Jordán es como el Miguelete en Montevideo, o como el Conventos aquí en Melo, o cualquier río que no esté debidamente purificado. Lo menospreció, dijo, tenemos ríos mejores en Damasco, ¿por qué no me manda a zambullir en aquellos ríos? Pero el tema, reitero, como era su soberbia, lo estaba enviando a zambullirse a un río que él consideraba era de inferior calidad, que no era digno de su persona para zambullirse en el mismo 7 veces todavía, no una, 7. Entonces, el tema es cuando uno cuestiona desde su soberbia los mandatos de Dios, y por no obedecer a esos mandatos de Dios no obtiene la solución, porque la solución está, la bendición de Dios está en la obediencia a Dios y a su palabra. Y cuando uno menosprecia el mandato de Dios y sugiere una idea mejor, ahí estamos viendo el humanismo puro y duro, cómo se levanta al nivel de Dios para decir, lo que vos me estás pidiendo no es digno de mí, lo que yo estoy sugiriendo es mucho mejor nivel que lo que vos me estás mandando. Ese es el tema de la soberbia, que hoy, como ayer, sigue estando muy firme, muy fuerte en el corazón de mucha gente. Entonces, este hombre se iba enojado, y uno de sus criados, que tuvo una chispa de sabiduría, se acercó a él y le dijo, Señor, dice, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías con tal de obtener tu sanidad?
pero esto es una pavada. Andá, zambullite 7 veces en el Jordán y listo, hermano. Esto es una cosa sencilla. Entonces el hombre recapacitó, reflexionó y dice, tenés razón, es una pavada, ¿qué me cuesta? ¿Qué voy a perder? Nada. Simplemente se humilla el estatus ese de que yo soy el general fulano. Pero si obtengo la bendición, ¿qué importa? Entonces fue al río Jordán, tal y como le mandató el profeta de Dios, se zambulló 7 veces y dice que su carne se volvió blanca y limpia como la de un niño, es decir, obtuvo una bendición a través de su sanidad total y absoluta. Y eso vemos que hoy día sigue sucediendo lo mismo. Mucha gente, uno le dice lo que Dios quiere para su vida, para ser bendecido, para recibir una respuesta de parte de Dios, y la gente dice, yo no estoy de acuerdo con eso, hay cosas que no las comparto, te dicen. Es el humanismo, es la soberbia, es la rebeldía que se pone por encima del mandato de Dios como diciendo lo que yo sugiero es mejor, lo que a mí me parece es mejor, lo que Dios me pide lo desprecio, lo que Dios me dice no es acorde a mi forma de pensar o de ser. Y la gente se pierde la bendición voluntariamente y después se preguntan por qué les va como les va, luego se preguntan por qué Dios no los ayuda, no los sana, no los libera, no les abre una puerta de bendición, de trabajo, no está en armonía su familia. Y claro, hacen las cosas a su manera, hacen las cosas como bien le parece y descartan a Dios. Muy cierto, y a su vez también aquí reflexionamos las voces que hay que escuchar. Y creo que este es otro tema, Freddy, que en otro programa también podríamos abordar. Las voces que tenemos que escuchar y las voces que no tenemos que escuchar porque no nos ayudan para nada, sino que cada vez nos hunden más. Aquí escuchó la voz de esta persona que le dijo, ¿qué te cuesta ir y hacer como te dicen? Y esa es otra de las cosas que también hemos hablado y meditado en los programas en cuanto a eso, ¿no? De tener que hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios son de bendición, tienen realmente un fruto. Y cuando muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera, nos equivocamos, nos frustramos, nos deprimimos, y claro, porque las hacemos mal. Pero también aquí está la reflexión, las voces que tenemos que saber escuchar y también saber entender qué es lo que tenemos que escuchar y qué es lo que no tenemos que escuchar, que hay mucha gente que no sabe tampoco. Y para terminar, cabe destacar lo siguiente, que es muy pero muy importante. Este hombre, una vez que se vio sano, fue nuevamente con su compañía a la puerta de la casa de Eliseo y le ofreció presentes, le ofreció regalos. El profeta de Dios los rechazó. Esto es bien importante porque hoy día hay iglesias que venden los milagros de Dios, que venden, o pastores o pseudos pastores que se venden y se alquilan al mejor postor. Miren, señores, un hombre de Dios, una mujer de Dios no está en venta ni se alquila. No importa si usted ofrece dinero o no lo ofrece. Los siervos de Dios predicamos a Cristo sin interés alguno y de Dios viene la bendición. Nosotros predicamos en obediencia porque es un mandato de Dios para nuestra vida, es un llamado de Dios para nuestra vida, un ministerio que hemos recibido de parte de Dios y lo hacemos con mucho placer, con mucho gusto, de forma desinteresada. Jamás vamos a pedir plata por este medio, ni le vamos a pedir nada a nadie. Simplemente le ofrecemos lo que Dios dice y entonces usted hará lo que usted quiera. Pero en este caso puntual, el profeta Eliseo rechazó la oferta de bienes, de regalos de parte del rey, de parte del general, porque estas cosas estaban ofrecidas al dios pagano Rimón. Entonces, ninguna cosa que ha sido ofrecida o bendecida por un dios pagano puede ser luego ofrecida a Jehová, Dios de los ejércitos. Las cosas que damos para Dios son santas y son puras, no pueden ser ofrecidas a los ídolos. Entonces, tampoco podemos recibir dinero producto de narcotráfico si estamos en conocimiento que ese dinero emergió de ahí. Eso es así.
Hay muchas cosas que hoy día en una iglesia que está apostatando de la fe, escuchando espíritus engañadores, se están haciendo las cosas mal. Por eso la palabra de Dios es muy clara y muy específica en este asunto y se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero no las ganas de seguir y continuar hablándoles acerca de la verdad del Señor. Así que mañana otro programa más. Viene la segunda parte de aquella entrevista que le habíamos hecho a Katy Pachelo. No te la podés perder, aquellos que están siguiendo el programa. Y los miércoles es el espacio exclusivo para las mujeres. Que Dios te bendiga y nos veremos en una próxima entrega.